Ok, señores, tenemos una regleta y tenemos también ahí va juguete. Tenemos una regleta o multicontacto de esta marca. Ahí la alcanzarán a leer. Si no, pues aquí dice 125 volts, 60 Hz, 15 amperes. Consumo nominal y consumo en espera no aplica. Ok. Hecho en China. Ok. En otra ocasión ahí tendremos otro video. Ahí tenemos otro video ya atrás, en donde vimos otra regleta o multicontacto. Aquí está esta regleta o multicontacto. Si tú de estas has de tener en tu casa o piensas comprarte una, o bla bla bla. Entonces, internamente no es otra cosa, por ejemplo, más que un viene así, un interruptor y aquí las láminas de contacto y se cierra el gabinete y listo, ¿verdad? Su cable y su clavija y listo. Como si fuera una extensión, ¿no? Pero pues obviamente con muchos contactos, ¿sí? Pero bueno, aquí de lo que queremos hablar es de este aparatito, de este dispositivo electrónico, mejor dicho, de este azulito. Esto se nombra varistor. Este varistor te ayuda va a suprimir los picos transitorios, ¿sí? De voltaje. Por ejemplo, ¿has visto que caen rayos sobre voltajes? Inducciones. Cae un rayo y lleva electricidad y se hace una inducción. Y esa inducción, por imagínate, cae cerquita de tu casa, bla bla bla, y esa inducción se mete a los cables, o sea, al tendido eléctrico. O imagínate que cayó un rayo en un cable de la línea pública que alimenta ahí a los pobladores, y esa electricidad pues va a dar a tu casa porque pues, estás conectado a esa línea, ¿no? Obvio. Entonces, los varistores, esa piececita, es un dispositivo que suprime, perdón, las sobretensiones, ¿sí? Transitorias. Has visto que cuando se va la luz y ha llegado rápido, ves ese es un pico, o de repente que se baja la luz y luego se sube, ese es un sobretensión, un pico transitorio también se les conoce así. Entonces, estas cositas, esto azulito, se utiliza. Uy, ya se le salió aquí la tierrita. Bueno, ahorita la acomodamos. Se utiliza para suprimir efectivamente esos picos transitorios. Te ayuda a eso. Entonces, hay de distintos valores y tamaños. Seguimos un poquito malditos, señores. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ponerle a una regleta, un multicontacto, un varistor, y esto va a ser una protección si hubiera un pico, un sobrevoltaje, una sobretensión en la línea, esto, digámoslo de alguna forma, va a dar subida para que tus aparatos que tengas aquí conectados no se dañen. Y esto reacciona en algo que se nombra nanosegundos. ¿Tú sabes cuánto es un nanosegundo? Es súper rápido, ¿no? O sea, y si te fijas, aquí alcanzamos a ver, trae 2 patitas, hay otros que trae 3 patitas, pero en este caso trae 2, y viene conectado. Si nosotros vemos aquí cómo viene la línea, viene aquí una línea que aquí viene siendo el neutro, este es neutro, esta viene siendo la fase y por ende pues esta es la tierra, ¿verdad? Y entonces vemos que trae un interruptor. Entonces viene metido o soldado, que de preferencia, aquí en la línea, ¿sí? En la línea, en la fase, como tú la conozcas.
Y obviamente como trae aquí un interruptor, bueno, aquí lo pusieron. Pero en otras palabras, podrías ponerlo entre fase y neutro. Aquí podrías ponerlo, por ejemplo, así, entre estos dos. Uno de estos. Obviamente hay de distintos valores y de distintos tamaños, ¿sí? O sea, valores de capacidad, pues. Este es un 471. Aquí no se le alcanza a ver, pero luego trae las letras muy chiquitas y luego de un color que, híjoles, no se alcanza a apreciar. Pero este es un 471, es de 14 milímetros. 14 milímetros es el tamaño del dispositivo, pero este tiene una capacidad de 471 voltios. Es decir, esta regleta yo la puedo trabajar con 240 voltios y no hay ningún problema, está protegida, ¿sí me explico? No hay ningún problema. Que nada más voy a utilizarla para 110, que a mí no me interesa el 220, el 240. Ah, bueno, pues entonces le podrías poner, por ejemplo, uno de 240, 231, 271, según lo que haya en el mercado, ¿no? O sea, lo que esté disponible. Si vas a utilizarlo a 240, obviamente esta piececita tienes que subirla a 380, 400, 450, 71, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, siempre va a ser va a tener mayor capacidad con respecto al voltaje que vas a manejar, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta es una protección, por decirlo de algún modo, básica, pero tienes protección. A esto se le podría agregar más varistores. Por ejemplo, aquí ya vimos que tenemos fase, neutro, y aquí pues vemos la Tierra, ¿verdad? Entonces, aquí entre la fase y el neutro tenemos este. Pero podemos poner otro exactamente igual. Haz de cuenta como que pusiéramos uno aquí, pero de este lado. O sea, ¿cómo decirte? Mira, aquí tenemos la Tierra. Entonces podríamos poner entre fase y neutro, podríamos poner 1, tal como está aquí. Después podríamos poner entre tierra y neutro, podríamos poner otro. Ya llevaríamos 2. Y todavía podríamos poner otro entre este y este, como si fuera otra vez, como si se repitiera este, ¿sí me explico? Y ya tendríamos 3, y aquí caben rete bien. Ya tendríamos 3 varistores protegiendo pues los aparatitos que pudiéramos conectar en esta regleta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, hay una sobretensión, un voltaje, por ejemplo, que este es de 200, supongamos que este es de 230 voltios, ¿no? Está diseñado para que cuando sobrepase ese límite de 230 voltios, ¡boom!, se reviente esto, ¿no? Entre en corto. Porque si te fijas, aquí está conectada una patita y aquí está la otra. Pero resulta que aquí esto es el neutro. Aquí está, el neutro se mete aquí al interruptor. Es como si estuviera en corto, dices, pero ¿por qué no hace corto? Porque pues estos materiales y la resistencia es muy elevada de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, supongamos que hay una sobretensión, un sobrevoltaje, un pico muy alto y rebasa los 230 voltios, para lo cual está diseñado esto. Entonces, esto va a entrar en corto, incluso hasta se despedazan, salen volando. Y al entrar en corto, al detectar esa sobretensión y que logró entrar en corto, porque sobrepasó el rango para lo cual estaba esto diseñado, entonces lo que va a pasar, por ejemplo, es que en tu casa se va a volar el fusible, se va a ir la luz, se va a volar la pastilla, o sea, se va a desactivar, va a desenergizar. Es de como si tuvieras hecho
una conexión mala y hubieras hecho un corto. ¿Qué pasa? Pues se voló el fusible, se rompió el listón, ¿verdad? Se bajó la pastilla térmica, ¿verdad? Detectó un corto y eso es lo que hace esta pieza. Y pues dando su vida. Una vez que ya se desintegró, pues tienes que reemplazarlo. Son muy buenas, son recomendables para que si tienes una tableta, tú me dirás, bueno, yo sí quiero ponerle 1, pero ¿qué número? Pues muy fácil. Por ejemplo, está diseñado para trabajar, ¿verdad? Soporta, aquí esta tableta, si nosotros quisiéramos trabajarla a 220, está protegido. Pero si tú vas a trabajar a 120 voltios, entonces buscar un varistor, generalmente son de 231, 240, 270. Necesitabas buscar el datasheet o ir con un técnico en electrónica o algún de estas tiendas especializadas, a ver si alguno de ellos tiene el conocimiento y que te enseñe, por ejemplo, los varistores. Sabes que yo quiero ponerle un varistor a mi regleta, voy a trabajarla con 120 voltios y entonces este varistor deberían de dártelo, si lo vas a trabajar a 120, debería de ser de 230, 240, 271, ¿sí me explico? Influye también el tamaño, ponte a pensar en el tamaño, dónde lo vas a conectar, si vas a poner hay unos grandotes, entonces también piensa en el tamaño, ¿no? O sea, en el diámetro de ese disco. Si lo vas a manejar a 220, por ende, por lógica, si lo vas a manejar 220, 240, tendría que estar en el rango de los 300 o 400 voltios, ¿sí me explico? O sea, de ruptura, por decirlo. ¿Sabes qué? Cuando llega a los 300 voltios, ¡pum!, se revienta. 400, ¡pum!, se reventó. Entonces, ese es una protección. Si quieres ponerle 1, perfecto. Si quieres ponerle 2, perfecto. Si quieres ponerle 3, perfecto. Pero esto te va a ayudar a tener protegida los aparatitos. Que no tengas esos sobrepicos, que no pasen a tus aparatos. Aquí en este caso, pues ya conocen esta pinza de la Zotac y ya la hemos abierto y como vemos, pues no tiene protección alguna aquí adentro, ¿verdad? O sea, es básica, es mínima. Entonces aquí vemos que tenemos nada más dos entradas, ¿verdad? Que vendría siendo la de voltaje y el común, o lo que nombramos neutro, ground, o tierra, como tú quieras nombrarlo, ¿no? O sea, pero una cosa es tierra y otra cosa es el neutro, ¿eh? Aquí vamos a llamarle positivo y negativo, ok. Como nada más tenemos 2 de estas, muy bien, aquí podemos poner un varistor, aquí, que vamos a utilizar esta pinza para, pues que si medimos 220 voltios, bueno, aquí el varistor tendría que ser de 300, 400 voltios, ¿sí me explico? Que nada más lo voy a ocupar para medir voltajes de 120. Bueno, pues con entonces un varistor de 220, 230, 240, 270, ¿sí me explico? No hay ningún problema. Esto es importante porque también si le pones un varistor en el cual 1000 voltios y hay una sobretensión, aunque amortigua, sí amortiguan, francamente, mientras más grande el varistor, o sea, de capacidad, pues por ende amortiguaría mucho más el pico, la sobretensión. Pero la idea es de que ese pico sobretensión no entre a tus aparatos. La idea es de que ese dispositivo ¡pum!, desactive, desconecte, ¿verdad?, tus aparatos del sobrevoltaje que está ocurriendo en ese momento. Entonces tiene sus pros, sus contras al poner un varistor de mucha capacidad. Sí, o sea, por ejemplo, el varistor está diseñado para que reviente a los 700 voltios, un ejemplo, pero pues ocurrió nada más una sobretensión que llegó hasta los 300. El varistor no se va a despedazar, pero ayudó a esa sobretensión, o sea, ayudó a que la sobretensión
a calmarla, a amortiguarla, ¿sí? A suprimirla, sí, pero los fierros no tienen palabra, y entonces bien podría meterse esa descarga, esa sobretensión, ese sobrevoltaje a tus aparatos. Entonces, pues unas con otras, más o menos balanceadas las cargas. Si vas a utilizarla para 110, 120 voltios y esas cosas, pues bueno, ponle un varistor de 200 y fracción, ¿no? Que vas a utilizarla para 220, 240 voltios, bueno, pues ponle un varistor de 300, 400 voltios, ¿sí? Así de sencillo. Pues bueno, señores, y en esto, pues ya sabes, si tienes un aparatito así, aquí, si lo vas a ocupar nada más para medir 120 voltios, o sea, estar en esos rangos, entonces métele, ponle un varistor. Si esto no trajera más protección, pues ponle un varistor de de 200 para arriba. Si vas a ocupar esto para medir voltajes de 220 voltios, entonces ponle un varistor de 300, 400 voltios ya. ¿Sí me explico? Pero bueno, espero haberme explicado, señores. Seguimos todavía muy agripados, señores. Pero aquí estamos con gusto, lo que nos gusta, y pues llevándoles ahí un poquito de conocimiento. Vamos a armar esto. Aquí esto lo desarmé porque hay una de las cosas también. Ahorita por último, esta parte más larga, más grande, si te fijas en tus clavijas, incluso alguna terminal es como más ancha o está un poquito más deforme, por decirlo, trae otra forma la clavija. Y aquí en la toma, ¿verdad? En el toma corrientes esta parte es más ancha que esta es más larga. Entonces a esto se le nombra el neutro, a este pequeño se le nombra tierra, y a esto es la fase. Entonces estaba haciendo pruebas con haciendo unas pruebas, luego le enseñamos los videos. Estamos haciendo pruebas y encontramos que esta regleta tenía invertida precisamente la fase estaba en el neutro y el neutro estaba en la fase. O sea, aquí donde debía estar el neutro estaba la fase, y aquí donde debería estar la fase estaba el neutro. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí bien pudimos haber desoldado de aquí, pero no, nada más lo que hicimos fue pues cambiar la laminita de aquí para acá y de acá para allá, ¿no? Nada más que esta laminita de tierra pues quedó aquí media guanguita, como que no quiere quedarse en su lugar. Ahorita le vamos a aplastar ahí un poquito, quemarle aquí un poquito el plastiquito para que se aliviane, pero ya quedó como debe ser. Y entonces decidimos también por eso hablarles acerca del varistor. Si tú quisieras ponerle otro varistor, sí, como no, este varistor iría entre aquí lo que es el neutro y el de tierra. Ya llevarías dos, y todavía le podrías poner otro entre neutro y fase. ¿Sí me explico? Así de simple. Y ya quedaría con 3. Pero tienen que ser iguales, o sea, iguales. Nada de que a este le puse 200, a este le puse 300 y a este le puse 400. De preferencia, balanceado. Pues bueno, señores, ha sido un placer y esperamos que les haya servido. Suscríbanse, manita arriba. Ya saben que esto es gratis.